Hoy, en Latinos Sobresalientes, Esteban Moctezuma Barragán. Nacido en la Ciudad de México un 21 de octubre de 1954, político, economista, periodista y diplomático mexicano. Actualmente funge como embajador de México en los Estados Unidos desde el 16 de febrero del 2021. Ha ocupado diversos cargos como secretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social durante breves periodos de la administración de Ernesto Zedillo. Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo la maestría en Política Económica en la Universidad de Cambridge. Su destacada carrera lo ha convertido hoy en un latino sobresaliente. Comenzamos. Bienvenido a Houston, bienvenido a Texas. Pues muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí y estar en el programa que tanta gente ve. Hablando de programas, ¿cómo ha sido este programa? ¿Cómo se está desarrollando y cuál ha sido la planeación de este programa de visita aquí en Houston? ¿A qué debemos ese honor? Bueno, cuando fui nombrado embajador de México en Estados Unidos, le comenté yo al señor presidente que yo me iba a proponer ser embajador de México en Estados Unidos, no en Washington, D.C., nada más, porque muchos embajadores pues sucumben ante tanto trabajo que hay en Washington, entonces se quedan en Washington y casi no salen. Y la comunidad mexicana, la comunidad hispana, está en todo el país, entonces hay que recorrer todos los consulados y hay que recorrer todos los estados para estar cerca de esta comunidad que ya representa cerca de 40 millones de personas de origen mexicano aquí en Estados Unidos. Y con ese número hay muchos temas que nos conciernen. Y además, estando aquí en Texas, me gustaría enfocarme un poco en estos temas que nos atañen directamente. Comencemos por migración. ¿Cuáles son esos programas que se han estado platicando de manera bilateral con los Estados Unidos y México, que ya se están aplicando? Bueno, un programa muy importante es el programa de empleo temporal. Hemos logrado incrementar la cifra de empleo temporal en este tiempo que he estado de embajador de 160,000 visas en todo el país, alrededor de 380,000, que es un incremento sumamente importante y que permite que las personas pues tengan una documentación legal que les permite trabajar. Y se llama temporal porque vienen durante algunos meses, trabajan y se regresan a México. Por otra parte, en el terreno de la protección consular hay muchísimo trabajo para atender a cualquier migrante, independientemente de su condición migratoria, y ayudarlo legalmente a que sus derechos sean protegidos, a que no se abuse de ellos, que es una cosa sumamente importante. En materia de ciudadanía, hay alrededor de 4,5 millones de mexicanos en Estados Unidos que tienen derecho ya a ser ciudadanos americanos. Y no lo hacen por diversas razones. Entonces, somos de los países que menos conversión, llamémosle así, tienen del derecho a ser ciudadano y a solicitar la ciudadanía. Como el 43% de los mexicanos piden la ciudadanía, y el promedio estaría arriba de los 70%, entonces estamos muy bajos. Estamos dando mucha información en los consulados sobre cómo ser ciudadano. Estamos dando mucha información de que no se pierde la nacionalidad mexicana. No hay ningún problema con México de que se vuelvan ciudadanos y de hecho estamos promoviendo esa ciudadanización. ¿Por qué? Porque en la medida en que la comunidad migrante mexicana tenga mayor representación, que pueda participar más desde los niveles escolares hasta los niveles de las ciudades, de representaciones estatales hasta los federales, en la medida en que haya más representatividad, pues más se va a proteger los derechos de todos los migrantes mexicanos. Con estos cambios que se han hecho en el título 42. ¿De qué manera entre México y Estados Unidos han estado organizándose y llegando a estos acuerdos para tener un mejor control de nuestras fronteras?
Bueno, en realidad parecía, y todo el mundo estaba atento el 12 de mayo a la gran crisis que iba a haber en la frontera. Como nunca en la historia de los dos países parecía que iba a haber una ola de migrantes atravesándose y solicitando entrar a los Estados Unidos. Y afortunadamente con la coordinación de ambos países esto no sucedió. Esto pues, no fue bien visto por los medios de comunicación, que hubieran preferido una noticia más llamativa que un arreglo entre los dos gobiernos. ¿Qué es lo que busca México? México busca que haya una migración ordenada, una migración segura y una migración legal. Y en ese sentido se lograron varias cosas. Una es que se amplió la vía legal para entrar a Estados Unidos. Estados Unidos otorgó cerca de 100,000 visas y lo hizo para ciertas nacionalidades, no es general, para venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos, por razones, digamos, de la situación que ellos consideran existe en cada uno de estos países. En segundo lugar, se creó una app que se le llama CBP One, a través de la cual se puede solicitar una cita para que se explique la condición que está viviendo una persona, una familia, y puedan tener o no la aceptación de la autoridad americana para migrar. Ahora, esto está funcionando muy bien. Por otra parte, en el sur de México, que hay una población que viene desde Colombia. Haití, Venezuela, Así es. increíble, hasta cubanos entrando por el sur. Por el sur. Sí. Se está poniendo, digamos, con la participación de varias organizaciones de Naciones Unidas para garantizar derechos humanos, para garantizar orden y legalidad. Estamos poniendo unas oficinas en donde va a concurrir también la autoridad americana para poder tramitar estos permisos del CBP One desde el sur de México. Y a México le interesa mucho que esos migrantes no hagan todo el trayecto hacia el norte por razones de seguridad. O sea, mientras más al norte hay menos seguridad, y es importante que queden en el sur. Y además la gente del sur de México es sumamente humanitaria, acogedora, bondadosa, y trata muy bien a los migrantes en esa parte. Hablando de seguridad, es un tema que obviamente a todos nos preocupa y nos ocupa, pero desde el punto de vista entre las autoridades y las relaciones bilaterales, este tema me imagino que siempre está en cada una de sus agendas. Puede llegar a ser un tema difícil, ¿no? Y sobre todo difícil de aplicar lo que en un momento dado se llegue a acordar. Háblenos de esto y cuáles son esos avances que tenemos. Bueno, es un tema muy difícil. La violencia, la seguridad, es un tema que en el mundo moderno pues se vive todos los días. En México hay temas de seguridad, aquí hay temas de seguridad, lo estamos viendo. Ha habido más shootings que días del año. Entonces, que no es un consuelo, pero en temas de comparación. Sí, claro, no lo menciono como consuelo, lo menciono como problema compartido, ¿no? El tema de la droga, por ejemplo, es un tema compartido. México y otros países transportan droga hasta la frontera con Estados Unidos. Estados Unidos transporta la droga desde la frontera hacia el interior, consume la droga. Entonces, por una parte hay oferta, por el otro lado hay demanda, en un lugar hay el tráfico, en el otro hay otro tipo de tráfico. Que ya está reconocido también por el mismo Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente, precisamente la comunicación que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos es muy ágil. De hecho, vamos a tener dentro de 3 semanas un diálogo sobre seguridad de alto nivel. Van a estar los secretarios de México junto con los secretarios de Estados Unidos hablando específicamente de este tema. ¿Esto va a ser en octubre en la Ciudad de México? Sí. ¿Verdad? Okay. Y lo importante de esta relación es que así como nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo
en México por detener el tráfico de drogas en general y de fentanilo en particular. En Estados Unidos ya reconocieron que tienen que hacer un gran esfuerzo por detener el flujo de armas ilegales que entran a México y que quedan en manos de crimen organizado. Entonces, esta visión regional nos ayuda porque también en la frontera se está modernizando y tecnificando la frontera para tener tecnología no intrusiva que nos permita a los dos países también ver qué está pasando en un momento dado. The drug landscape has changed. Illegal fentanyl has made its way into the drug supply. And it's a danger you might not see coming. A synthetic opioid up to 50 times stronger than heroin, up to 100 times stronger than morphine. It only takes the tiniest amount to cause a fatal overdose. A fraction of a raindrop, or 3 grains of salt. Your drugs don't come with an ingredients list. Although fentanyl is being mixed into almost every kind of drug, you wouldn't be able to see it, or smell it, or taste it. Fentanyl is one of the most common drugs involved in overdose deaths. Know the dangers. Learn the facts about fentanyl and ways to protect yourself at cdc.gov/stopoverdose. Por ejemplo, en materia de fentanilo, con información de CBP, no de México, más del 90% de las incautaciones que ha habido de esta sustancia en la frontera está cruzando americana, porque estamos hablando de una droga que viene a cambiar la concepción de lo que era la drogadicción. En este caso, la drogadicción ya se volvió fatal. Es muy probable que una persona que piense que pues, va a tener una experiencia con la droga acabe muerto. ¿Por qué? Porque el fentanilo en cantidades mínimas de exceso es fatal. Y como lo sabemos, ha habido el año pasado en Estados Unidos 120,000, un poquito menos, pero alrededor de 120,000 defunciones por opioides, y de esas como 75,000 es por fentanilo. Entonces tenemos que luchar juntos, tenemos que proteger a nuestras jóvenes, pero en particular a la población entre 18 y 24 años. ¿El cómo? Esa es la gran pregunta. En el campo, quienes están haciendo la tarea realmente, en esta ocasión el presidente le pidió a la Marina que tomara los puertos y al ejército que tomara las aduanas terrestres. Y ellos son los que operan, junto con otras autoridades. Lo que nosotros hacemos como embajada es precisamente informar de todo lo que se está haciendo para que se vea el esfuerzo que está haciendo México, porque hay quien muy irresponsablemente dice México no está haciendo nada. Y uno les tiene que decir, a ver, el año pasado se incautaron 7 toneladas de drogas, se destruyeron alrededor de 1,004 laboratorios de fentanilo. Desafortunadamente murieron 75 personas en esta lucha, y decir que no se está haciendo nada es faltarle totalmente el respeto y la consideración a las personas que fallecieron, a sus familias. Y a los esfuerzos que se están haciendo. A los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? así es. Y lo mismo, Estados Unidos nos está dando sus métricas de las armas que no está permitiendo que pasen. Y la estrategia de que la Marina tenga los puertos también ha funcionado, porque subieron de manera muy clara las incautaciones a raíz de que la Marina entró en acción, y lo mismo el ejército en las fronteras. Dentro de los 3 delitos más lucrativos, justo está tráfico de drogas, el tráfico humano, ahora que le ha quitado, personas, sí, que le ha quitado el segundo lugar al tráfico de armas, y el tráfico de armas.
¿Estamos haciendo algo o junto con el gobierno de los Estados Unidos está haciendo algo para controlar el tráfico humano que se ha incrementado en más de un 35% en el tráfico de niños que no necesariamente tienen que ser mexicanos, pero son parte de esos migrantes que están emigrando de sus países, están cruzando nuestro país mexicano? Sí, es un tema fundamental, hay un intercambio de inteligencia e información muy importante alrededor del tráfico de personas. Y sobre todo, la colaboración que hay entre los dos países es muy intensa. Tenemos... Intensas las reuniones, intensas también la operación, me imagino, ¿no? Porque debe ser un... Así es, todo, un digamos, tema es que ¿no? es un tema delicado, ¿no? Y obviamente, pues todo lo alrededor del tema es un tema intenso. Pero lo que sí podemos decir es que en la medida en que colaboremos más juntos, en la medida en que colaboremos de una manera más estrecha, más resultados va a haber. Como mexicana en el extranjero me he sentido muy orgullosa de decisiones que han tomado las autoridades mexicanas y las acciones, porque no solamente son decisiones, son acciones. Una de ellas es la solicitud por parte del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el que removieran las boyas que el gobierno de Greg Abbott ha puesto, ya que estamos conscientes de que el río Bravo no es ni de Estados Unidos ni de México, es bilateral, bilateral, ¿no? Ha costado trabajo, ¿no? Y también ha costado valentía. Y sí lo quiero mencionar porque efectivamente los mexicanos decimos, no, todo lo que nos piden los americanos lo estamos nosotros haciendo, ¿no? Estamos concediendo. Y no, han habido este tipo de acciones. Y entre ellas, la demanda que se ha interpuesto a los fabricantes de armas. ¿Cómo va eso? Bueno, la relación bilateral entre México y Estados Unidos es amplísima y profundísima. Podemos hablar desde fresa, vaquita marina, energía, migración. Cuando sentimos que se rompen las reglas del juego, hay mecanismos en el tratado comercial para protestar. Y cuando no es un tema comercial, también están las leyes internacionales y nacionales para protestar. Y siempre hemos hecho uso de ellos. En el caso específico, por ejemplo, del tema de las boyas. Como tú dices con toda razón, el río es binacional, no es ni de Estados Unidos ni de México, mucho menos de Texas. Y hay una comisión que se llama SILA, que es la que determina qué se hace en el río. Y hay tratados internacionales, un tratado de 1948 y hay un tratado también internacional global. Entonces, se recurrió a la ley precisamente porque es el camino y ahorita está en litigio el tema. Ya ganamos el primer paso, que fue que se le pidió a Texas mover las boyas hacia su orilla, porque algunas de ellas estaban en territorio nacional, en la parte del río que corresponde a México. Hay casos específicos de faltas de respeto a México, como la que hizo el senador Kennedy. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels? Respondemos de manera directa. Yo lo que le diría es que es una persona no grata en México. Nosotros no nos rebajamos ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista. Le debería dar vergüenza ser senador. Respondemos de manera directa. Y hay casos como el de las armas, en donde nosotros vemos que la mayoría de, digamos, las compañías que producen algo son responsables de qué pasa con su producto.
salvo las armas. Incluso hay una ley en Estados Unidos que, digamos que deslinda a las empresas productoras de armas de lo que pasa con estas armas. Entonces se interpuso una demanda diciendo esa ley aplica en Estados Unidos pero no en México. Y lo que está pasando en México es importante porque estas empresas podrían ayudar a que, si están viendo que un distribuidor de armas está en una zona en donde no hay tanto consumo y está vendiendo miles y miles de armas, pues eso debería de levantarles una sospecha. Una alerta. Una alerta. Y ese litigio continúa, se pierden instancias, se vuelve a poner una respuesta y sigue el litigio. Pero lo más importante es realmente lograr un acuerdo de que se vea en dónde hay tiendas de armas que tienen un comportamiento irregular. Y en eso sí nos está ayudando el gobierno americano y lo está haciendo el gobierno americano. México pues exporta el 80% de su manufactura a los Estados Unidos, ¿no? También resulta ser internacionalmente un territorio, el territorio principal de trabajo para los mexicanos en el extranjero, ¿no? Nuestra relación tiene que ser buena, sí o sí, buscar la forma de que sea buena, pero ¿realmente se logra? ¿Cómo es la relación México-Estados Unidos en estos momentos con todos estos temas que acabamos ya de detallar? Bueno, esa es muy buena pregunta. La relación entre México y Estados Unidos es esencial para los dos países. No solo somos vecinos, no solo somos amigos, no solo somos socios, somos roommates. O sea, realmente vivimos juntos bajo el mismo techo, porque la región es un techo para todos nosotros. Entonces, como tú dices, pues la relación puede ser buena o mala, pero es inevitable. Y obviamente todos queremos que sea buena, en Estados Unidos y en México. ¿Cómo es la relación? La relación con Estados Unidos es muy buena. Tenemos una conversación permanente, los dos gobiernos. Hay un diálogo económico de alto nivel, que de hecho va a ser en Washington ya dentro de 15 días. Y en ese diálogo están el secretario Blinken, la secretaria Raimondo, la secretaria Catherine Tai, está Samantha Power, está Alejandro Mayorkas de la National, del Homeland Security, está, o sea, realmente es de alto nivel. Y de México está la canciller Bárcena, está la secretaria de Economía, el secretario de Hacienda, o sea, es de alto nivel. Y ahí se hablan de los temas como estos que estamos platicando de economía. Yo le metí educación también. Por supuesto. Porque es muy importante. Claro, y además con la experiencia que usted tiene ya, también como haber sido secretario de Educación, tiene también esas bases que son importantes tenerlas presentes internacionalmente, no solamente en nuestro país. Así es. Y de ahí se desprenden grupos de trabajo que están trabajando permanentemente. Tenemos un diálogo de seguridad, que es precisamente el entendimiento bicentenario y que se va a reunir ahora en México. Y también es de alto nivel. Tenemos el SILA, que es la Comisión Internacional del Límite de Aguas. Tenemos un diálogo muy, muy importante alrededor del Tratado de Libre Comercio con USTR. Entonces, si te fijas, tenemos muchas vías de conversaciones permanentes. Ahorita se están reuniendo funcionarios mexicanos y americanos en cualquier cantidad de lugares, 3, 4, 5 lugares trabajando esos temas, y mañana habrá otros y pasado mañana otros. Es permanente ese diálogo. Y cuando no se logran acuerdos, también... Perdón, voy a interrumpir ahí, porque sí, de allí tienen que salir acuerdos. Así es. Porque son muy lindas las reuniones, pero tienen que son ser productivas. son reuniones de trabajo. Y se llevan acuerdos que ya sabremos si se pueden aplicar o no aplicar posteriormente, ¿no? Digamos que la responsabilidad de Estados Unidos sobre las armas y que no se exporten ilegalmente a México nació de uno de estos diálogos de seguridad. O sea, sí tiene consecuencias reales, acuerdos reales, y una cosa bien importante, tiene metas. O sea, estamos guiándonos por
objetivos cuantitativos, tiene metas. Entonces, a donde voy es que si en algún lugar nos atoramos, si de repente Estados Unidos dice, no me gustó tu política alrededor del maíz, y voy a inventarte un panel sobre el maíz, se hace dentro de un esquema que ya está acordado de controversias. Y hay terceros que dicen, a ver, cuéntame tu cuento, Estados Unidos, cuéntame tu cuento, México, y yo decido. Y te digo cómo la veo. Esos paneles, a veces gana México, como lo hicimos en la industria automotriz, a veces gana Canadá, como lo hizo en los paneles solares, a veces gana Estados Unidos, y nos tenemos que someter al resultado de los paneles. De una economía sana es una economía que trabaja en sinergias. Así es. Eso que dices es bien importante. El año pasado, México y Estados Unidos intercambiaron casi 800 billones de dólares. Es una cantidad estrafalaria. O sea, lo que intercambiaron México y Estados Unidos es más que lo que intercambia Estados Unidos con toda la zona euro de Europa. O sea, junta Alemania, Francia, España, Italia, Suiza, todos esos países, y no intercambian tanto como México solito. Y México solito le compró a Estados Unidos una cantidad realmente importante de bienes, que es también más que lo que le compran estos países. Entonces, México es el principal comprador de Estados Unidos. Y Estados Unidos es el principal exportador a México. Y una de las cosas interesantes es que ya no solo intercambiamos bienes y servicios, sino que lo producimos juntos. O sea, hay manufactura que se hace en México, se manda a Estados Unidos, se le da valor agregado en Estados Unidos, se regresa a México, en México se le vuelve a dar valor agregado y va y entra 4 o 6 veces hasta que es el producto final. Entonces ya estamos teniendo una economía interdependiente. ¿Hay alguna vía dentro de las industrias donde México tenga un área de oportunidades, de crecimiento y donde de manera internacional se pueda estar y bilateral se puede estar trabajando? Sin duda. Porque ha habido un boom, y así como ha cambiado el tema migratorio, ha cambiado el tema economía y después de la pandemia todavía más. Y los chips que necesitamos todos en el teléfono, en el auto, por el cual hubo una escasez de autos porque se dejaron de producir, porque los chips no habían suficientes. Este sería un área de oportunidades. Y tengo entendido, se está trabajando para que mexicanos le entremos con todo a esa industria. La Universidad de Arizona nos está ayudando a preparar ingenieros mexicanos en esa parte de la producción de chips. Estamos trabajando muy fuerte con Sonora para que algunas empresas se vayan allá. Y ya han anunciado algunas empresas incluso que se van a Baja California, que se van a Chihuahua, que se van a Querétaro, que se van a Jalisco. Qué interesante. Entonces ahí tenemos una área de oportunidad muy grande. Tenemos área de oportunidad en todo lo que son equipos médicos, en todo lo que es biotecnología, en obviamente automóviles eléctricos. También aquí en Estados Unidos se lanzó una ley para estimular la producción de automóviles eléctricos que se llama Anti-Inflationary Act, y logramos también, esta fue una negociación directa de la embajada con el Congreso, que se abriera a Norteamérica. Entonces el estímulo que se le da para producir automóviles eléctricos a una empresa en Estados Unidos se le da igualmente a una empresa en México. Y muchos automóviles se están produciendo ya en México con ese estímulo, y obviamente es parte de una economía muy importante que es la industria automotriz. Tenemos litio, que es un mineral que permite la construcción de baterías para automóviles eléctricos. Eso también le interesa mucho a Estados Unidos. Y en otros aspectos, pues no quiero aburrir al auditorio, pero hay muchas oportunidades en esto que podemos llamar la economía del futuro, ¿no? En electrónica. Tenemos muchos ingenieros en México. De hecho, Tesla se va a Nuevo León, y parte importante de la decisión es porque tenemos lo que se llama capital humano. Tenemos gente preparada para que trabaje
en estas empresas de punta. ¿Cómo ha sido esta visita en Texas, estas reuniones que ha mantenido con empresarios tejanos y qué se lleva de Texas? Bueno, siempre me llevo un buen sabor de boca de Texas. Creo que es una sociedad migrante mexicana vibrante, que realmente aporta mucho a Texas, Estados Unidos y a México. Es una sociedad que está adelantada a muchas otras. Aquí puedes ver tú muchos startups, puedes ver que hay una visión económica progresista. Por otra parte, estoy viendo el trabajo del consulado muy cercano a la comunidad mexicana, eso me da muchísimo gusto. Este espacio de la Casa de México, poderles decir que quienes están haciendo sus trámites, aquí con el cónsul Edgardo, que además estamos a sus órdenes y disposición, poder también explicarles que el mismo trámite que hacen para su pasaporte, para su INE y para su matrícula es lo mismo. Si están sacando su credencial de lector, yo le decía a Ana Sofi que es importante que puedan adquirir su matrícula. La matrícula es un ID de nuestro país, pero al mismo tiempo es aceptado por todos los bancos en Estados Unidos en su gran mayoría y también es un documento de identificación. Los consulados son una joya en Estados Unidos. Realmente el trabajo que hacen de protección a la comunidad migrante es enorme. A mí me tocó, en cuanto llegué como embajador, una especie de crisis, porque el Departamento de Estado había pedido que los empleados locales de todas las embajadas solamente duraran 5 años y a los 5 años se tenían que ir. Y cuando yo llegué, a los 2 meses se cumplían los 5 años y casi se tenían que ir todos los empleados locales de todos los consulados. Y entonces me tocó negociar que se quedaran. Y buena parte de la negociación fue hacerle entender al Departamento de Estado que los consulados están ayudando a Estados Unidos en su capacidad, le llamé de gobernanza, porque estábamos dándole atención a un potencial universo de 40 millones de personas de origen mexicano. Y afortunadamente lo logramos. Y si tú vas a un consulado, en 40 minutos te dan un pasaporte. Yo recibo acá todos los días reportes de los consulados en donde me dicen, acaba de haber un accidente automovilístico en tal lugar y hubo fallecimientos. Al rato informamos si hay algún nacional. O sea, están al pendiente. Es la protección del connacional, que al final del día también trabajamos y a través de las remesas damos ese beneficio y protección. Apoyamos a nuestro país económicamente, pero apoyamos a nuestras familias. Así es. Yo a veces digo que si las presidencias municipales en México, las delegaciones en México, los gobiernos estatales, hasta el gobierno federal, si trabajaran como los consulados al pendiente de la población migrante, habría un mucho mejor servicio en nuestro gobierno allá en México. Hay población mexicana que lleva en Estados Unidos no años, décadas, y que no puede arreglar su situación migratoria. Está toda la población DACA. Está mucha gente que tiene méritos para poder arreglar su situación migratoria. Y yo creo que ahí debemos de trabajar y empeñarnos hasta lograrlo. Suena esperanzador de que así vaya a ser, porque nuestros jóvenes están marcando una diferencia importante en este país que nos llenan también de inspiración y motivación, ¿no? Usted ha estado como secretario de Educación, secretario de Estado, ahora como embajador, periodista. ¿Qué más nos falta por hacer? Descansar. No creo que eso vaya a ser un futuro inmediato. Empecé a trabajar en 1973. ¡Wow! Tenía yo 18 años. ¿Qué hizo con su primer salario que recibió? ¿Qué hice con mi primer salario? Invité a comer a un tío mío que yo quería mucho. Y él siempre me pagaba cuando comíamos. Y en esa ocasión le dije, tío, déjame pagar a mí, es mi primer salario y te quiero invitar a comer. Y ese fue el primer salario que utilicé, pero yo estaba ayudando ahí en una oficina a sacar copias. Y le decíamos que ese puesto se llamaba Ejecutivo B.
Ve por las tortas, ve por la fotocopia, etcétera. Pero ¿Cómo me se ha ayuda logrado, mucho. cómo ha logrado crecer y mantenerse vigente y que se ha invitado? Porque muchos de los cargos que ha dejado y ha tomado el siguiente ha sido por invitación, ¿no? De ver su mismo trabajo, ha vendido sus capacidades para poder tomar nuevas responsabilidades. ¿Cuál es esa fórmula que nos pudiera Pues un compartir? secreto, que va a dejar de serlo ahorita, es que yo nunca he aspirado al cargo siguiente, sino que siempre he dicho voy a cumplir con lo que tengo. O sea, si en este momento soy embajador, pues voy a ser el mejor embajador posible. Cuando fui subsecretario era el mejor subsecretario posible y luego me invitaban a ser secretario. Pero es común que alguien diga quiero ser secretario, entonces empiece ahí la grilla y empiece a molestar al jefe y a pegarle por abajo de la mesa y en vez de estar trabajando te dediques a otras cosas. Entonces me he dedicado a cumplir con lo que se me asigna y me da mucho gusto poder tener resultados. Lo respetamos mucho, Muchas gracias. admiramos mucho su trabajo, Gracias, sobre todo el salir de las oficinas e ir a escuchar lo que el mexicano realmente y cuáles son sus inquietudes y necesidades, ¿no? Migratorio. Y por ello y más, lo hemos nombrado un latino sobresaliente en este mes gracias. de la hispanidad. El orgullo hispano es un orgullo para nosotros, no solamente platicar con usted, sino el trabajo que usted está realizando en este lado de la frontera. Muchísimas gracias. Que esperemos le guste. Es una Sí, cómo caricatura no. hecha por un caricaturista mexicano que radica en Mérida. Ah, qué bien. Así que hasta allá llega. Se fue hasta allá, hasta Yucatán. llega. Y por supuesto, yo en lo personal le puedo decir, Texas para mí es una tierra que nos ha dado unas oportunidades increíbles y soy Mex-Tex, no Tex-Mex. Soy Mex-Tex, porque primero mi México. Esto es para usted. Es la estrella de Texas. No es que seamos supersticiosos, pero qué tal que sí sirva para que continúe con mucho éxito y suerte. Muchísimas gracias. Está muy, muy bonito. Esto es una artesanía que es hecha localmente aquí en el área de Tombo, es de plata y es de la comunidad de cowboys Muy tejanos. bien, está precioso. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisiera agregar antes de despedirnos? Pues nada más que para mí es un honor ser el embajador de México en los Estados Unidos, representar a mi país, representar a toda la población migrante. Y una reflexión, México está en donde están los mexicanos. México no solo es el territorio nacional. Y todos los mexicanos que no están en nuestro territorio nacional son México. Porque una vez me dijo un migrante, yo dejé a México, pero México nunca dejó mi corazón. Y eso es totalmente cierto, porque la nacionalidad se lleva a donde uno está y entonces estamos trabajando en México cuando trabajamos con la población migrante. Nuestro corazón y nuestra esencia es mexicana. Muchas gracias por haber estado Muchísimas con nosotros. gracias y que viva México septiembre. Que viva México, señores. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión a través de AC Media TV.